Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 141. Una disculpa, que valió 3 monedas. Supin salió del área de emergencia, luego vio donde estaba sentado Don Mingson y se dirigió hacia allí. Señor Su. Hola, profesor Supin. Varios profesores que miraban el escenario desde cerca lo saludaron. La mayoría de ellos parecían sorprendidos por su llegada, porque nunca lo habían visto en persona hasta ese día. Aunque no se pudo evitar, ya que Supin solo tuvo un total de 2 lecciones públicas en la academia, después de lo cual se fue directamente en su bicicleta sin darle a nadie la oportunidad de reunirse con él. Supin asintió con la cabeza solo para mostrar su cortesía. Además de Don Mingson, también encontró a Zhou Yunchan, Fei Yambo y otros 2 maestros de la academia Phoenix Peak, Luo Guxue y Lan He. Más a un lado estaban los asientos reservados para los estudiantes que pelearían en los partidos de ese día. Supin no necesitaba distinguir a sus compañeros de escuela de sus rivales, porque el primero tenía rostros sombríos después de sus derrotas y no estaba prestando atención al partido actual. O eso, o lo que estaba pasando en el escenario era más una paliza humillante que un partido real. Se creía comúnmente que Yao era el mejor estudiante que Phoenix Peak Academy tenía para ofrecer. Sin embargo, nadie esperaba que Yao perdiera tan miserablemente contra Luo Fengtian. No había absolutamente nada que pudiera hacer para dar pelea. Su mascota estaba siendo golpeada como un pato sentado. El juez aún no había hecho sonar el silbato solo porque Yao no había admitido la derrota, aunque todos podían ver que era una causa perdida. ¿Es ese, señor Su? Luo Guxue apartó la mirada del escenario con una mirada frustrada. No tienes ninguna lección hoy, ¿verdad? Estaba claro para ella que Supin estaba allí para ver el concurso. Lástima, llegó demasiado tarde. El resultado no fue bonito. Lan He escuchó sus palabras y también miró a Supin con cara de sorpresa, mientras elogiaba en silencio la imagen juvenil de Supin. Revisó la nueva lista de la academia y no creyó la parte 18 al mirar la información de Supin. Ahora cambió de opinión. Hombre, las personas a esa edad suelen ser estudiantes que aún no han logrado nada. Entonces, ¿es por eso que lo llaman un verdadero genio? Lan pensó mientras trataba de no mostrarlo en su rostro. Don Mingson también se enteró de la llegada de Supin y suspiró. Mientras tanto, los estudiantes de la academia rival, como Daiyan y Xionlei, se tensaron visiblemente al ver la cara de Supin. Un momento antes, todavía estaban hablando de cómo los débiles de Phoenix Peak eran sacos de boxeo blandos. Pero tan pronto como vieron a Supin, todos dejaron de hablar sin que se lo dijeran. Cuando recordaron el terrible advenimiento del dragón infernal el otro día, rápidamente se sentaron más lejos por instinto. Zhou Yunchan y Fei Yambo encontraron extraño que tanta gente le prestara tanta atención a otro estudiante por alguna razón. Pero rápidamente se dieron cuenta de algo y ambos miraron a Supin con una mirada seria. Vamos, profesora Su. Toma asiento aquí. Las palabras de Luo Guxue los ayudaron a demostrar su sospecha. Solo estoy comprobando las cosas. Supin asintió con la cabeza a Luo Guxue sin unirse a ella. Primero fue a ver al subdirector. Don Mingson también invitó a Supin a sentarse cerca, pero alguien los detuvo. Fue Zhou Yunchan, quien acaba de interrumpir a Don Mingson con una mirada burlona. Este hombre es el joven maestro que hirió a nuestros estudiantes, ¿no es así? ¿Qué tal si nos das la disculpa que hemos estado esperando, antes de hacer nada más? ¿Él hirió, qué? Tanto Luo Guxue como Lan He volvieron a mirar a Supin, esta vez sorprendidos. Su conversación también llamó la atención de varios estudiantes malhumorados que estaban cerca, quienes comenzaron a inspeccionar a Supin con una mirada de duda. Como miembros superiores de la academia, no asistían a las lecciones de Supin, aunque aún escuchaban los rumores de un dragón infernal. Sin ver ninguna prueba sólida que respaldara las afirmaciones, no iban a confiar demasiado pronto en los rumores de Supin. Luo Guxue habló con Zhou Yunchan. ¿Qué quiere decir con estudiantes heridos, señor Zhou? Nos estamos equivocando en algo aquí. ¿Error? Zhou Yunchan le dirigió una mirada poco amistosa. Los errores no acaban tan mal para nosotros. El señor Dong, su subdirector, invitó a nuestros estudiantes aquí para un concurso. ¿Qué hizo este joven? Luchó contra mis alumnos frente a su puerta e hirió a 2 de ellos, incluido Xionlei y su mascota principal. Si su oso se uniera a los juegos hoy, habríamos ganado aún más rápido. Es
Todos los miembros de Phoenix Peak parecían disgustados al escuchar esas palabras. Desafortunadamente, la peor parte mencionada por Zhou Yunchan era cierta. Ese día, los concursantes de Phoenix Peak Academy se encontraron con derrotas evidentes. Deberían admitirlo. A menos que quisieran avergonzarse aún más por ser malos perdedores. Sin embargo, simplemente no se sintió bien cuando el subdirector de la academia rival abusó verbalmente de ellos abiertamente. El discurso de Zhou Yunchan enfureció a mucha gente, especialmente a Luo Uxue y al estudiante que había perdido contra la submascota de Xion Lei. Aunque, no había mucho que pudieran hacer en ese momento. ¿Pidiendo una revancha? Eso sería ridículo. Sin embargo, esto no significaba que verían a Su Ping acusada sin ayudar. Luo Uxue dijo: Señor Zhou, deberíamos hablar basándonos en hechos, ¿no está de acuerdo? El profesor Su no suele venir aquí. Tal vez viste a alguien más atacando a tus alumnos. Don Mingson levantó una mano para detenerla. Deseaba respaldar a Su Ping como subdirector, pero no podía permitir que este asunto se intensificara aún más. Si alguien descuidado recibió el mensaje equivocado y afirmó que Phoenix Peak Academy había tendido una emboscada a sus rivales antes del concurso solo para tener ventaja, las consecuencias serían peores que perder los partidos. Don Mingson negó con la cabeza a Luo Uxue y se dirigió al otro subdirector con la mejor actitud que pudo manejar. Zhou, sé que el profesor Su lastimó a sus alumnos, lo admitimos. Pero no fue iniciado por uno de sus estudiantes que provocó al señor Su primero. Como maestro avanzado, es justo que Su Ping enseñe modales a la generación joven rebelde. Le pedí al señor Su que viniera hoy solo porque esa lección desafortunadamente fue antes del concurso. Pero no debes pasarte de la raya. Zhou Yunchan vio que Don Mingson se enojaba de verdad y decidió no avivar más la situación. Habían obtenido una victoria completa ese día. Mientras recibieran una disculpa, no había nada más que pedir. Bien. Ya que lo dijiste, terminaremos este asunto con la disculpa que nos debes. Zhou Yunchan se recostó. Don Mingson asintió y miró a Su Ping con una mirada mezclada con diferentes sentimientos. Su Ping suspiró, sacó un objeto de su bolsillo y se lo arrojó a Zhou Yunchan. Toma, tu cinta 1. Zhou Yunchan miró el rollo de cinta en su regazo con la mandíbula abierta. También lo hicieron Fei Yambo y todos los demás que miraban. Ta cinta. Como en, cinta real. Vamos, tuve que parar a mitad de camino para conseguirlo en una tienda, dijo Su Ping. Me costó 3 monedas. ¿Lo necesito para sellar tu boca o algo así? Zhou Yunchan saltó de su asiento. Su barba se puso tiesa debido a la gran rabia. Este bribón vergonzoso e irrespetuoso. Fei Yambo también se puso de pie. ¡Qué broma tan escandalosa! Su Ping. Don Mingson perdió la calma. Esperaba que Su Ping suavizara las cosas, no que las empeorara. Su Ping no parecía preocupado. Esa es la única explicación que estás recibiendo de mí hoy. Tómelo o déjelo. No sé, ¿es así como suele actuar la Academia Berserking Lade? Enviaste a tus alumnos a molestarme, les dieron una gran paliza y pidieron ayuda a unos viejos que quieren que les dé una cinta. Hombre, la vergüenza. ¿Por qué usted? Zhou Yunchan y Fei Yambo estaban tan furiosos que comenzaron a temblar. Su Ping continuó con una sonrisa. No me vengas con esa mierda de accidente antes del concurso. Estos tipos sabían que se avecinaba un concurso, ¿no deberían haberse quedado en un lugar seguro en lugar de meterme sus estúpidas narices? Bien, ahora se metieron en problemas por su tontería, ¿y esperas que otros respondan por ellos? Quiero decir, ¿en qué estaban pensando? Imagínese lo que les sucederá una vez que se gradúen. Digamos que van a ser enviados a una misión de expedición al día siguiente. Antes de que eso suceda, van a una arena clandestina ilegal, inflaman a alguien que no pueden manejar y les sacan los dientes a golpes. ¿Qué son, un escuadrón suicida? Deberían sentirse afortunados de que fui yo quien se ocupó de ellos. ¿Por qué nadie me agradece? Luo Uxue y Lan escucharon con los ojos muy abiertos. Nunca habían visto y nunca habrían creído este lado de Su Ping. Zhou Yunchan sintió que su corazón dolía de rabia. Habían pasado décadas desde que alguien le había hablado de esa manera. Ni siquiera Don Mingson podría insultarlo así. Fei Yambo gritó. Como maestro, agrediste a nuestros estudiantes sin ética y no viste la injusticia de ello. Bien. Luchemos y veamos qué parte de ti merece esa pésima actitud. ¿Tu dragón infernal o tu patética lengua? HMPH. ¿Una pelea? ¿Hablas en serio? Los ojos de Fei Yambo casi brillaron con extrema ira. No me importa quién eres o quién es tu defensor. O te retractas de esas palabras en este mismo instante, o te irás dentro de una ambulancia.
Me aseguraré de ello. Mientras hablaba, Fei Yambo miró a Luo Uxue y Lan E para advertirles que no hicieran movimientos repentinos. Una cinta adhesiva en chino se pronuncia de la misma manera que una explicación. Capítulo 142 Confrontación. Luo Uxue no retrocedió bajo la mirada amenazante. Si quieres molestar al señor Su, primero tendrás que pasarme. Fei Yambo le devolvió la mirada. Profesor Luo, esto no tiene nada que ver con usted. No me obligues. Esta es la Academia Phoenix Peak. Si estás causando problemas aquí, te llevaré ante la justicia. Ja. Ofrecí un partido entre dos maestros, justo y cuadrado. Si tienes demasiado miedo de enfrentarme, dile a este chico que ya se disculpe. ¿O todos en Phoenix Peak solo saben cómo intimidar a los débiles? Ya veo, es por eso que todos los estudiantes que has enviado son inútiles. Todos los de Phoenix Peak, incluidos Don Mingson y los estudiantes derrotados, mostraron una mirada sombría. Deberías callarte. Luo Uxue también lo estaba perdiendo lentamente. Su Ping rápidamente la arrastró hacia atrás y se paró frente a ella. ¿Quieres pelear conmigo, verdad? Claro, pasaré unos momentos contigo. Luo Uxue quería protestar, pero de repente decidió no hacerlo cuando vio la mirada peligrosa de Su Ping. Solo recordó que Su Ping ni siquiera necesitaba su ayuda. Matar a una bestia cadáver mágica de octavo rango significaba que Su Ping era mejor que ella cuando se trataba de violencia. Los estudiantes de la Academia Berserking Lade, por otro lado, estaban tan sorprendidos por las palabras de Su Ping como el resto. Nunca pensaron que Su Ping aceptaría el desafío. Si bien puede sonar como una competencia justa entre dos maestros, en realidad no fue un caso tan simple. El dragón infernal de Su Ping podría ser fuerte. Pero era solo una mascota astral tipo dragón de séptimo rango que acababa de alcanzar la edad adulta. Mientras que Fei Yambo era una veterana guerrera de mascotas de batalla avanzada que había alcanzado ese nivel una década antes. Después de toda la experiencia de combate que había ganado todos esos años, era solo cuestión de tiempo que Fei Yambo alcanzara el octavo rango. Para ir con su rango, por supuesto que Fei Yambo poseía mascotas de octavo rango. Claro, los dragones eran poderosos y se sabía que creaban milagros al derrotar a veces a enemigos de mejor rango. Pero esto solo sucedió entre mascotas de rango bajo o medio. Las mascotas de rangos más altos ya no podían hacer trampa a través de sus espacios solo con esfuerzo y suficiente entrenamiento. Supongamos que una mascota pasó algunos años para alcanzar el sexto rango desde el quinto, la misma cantidad de tiempo solo fue suficiente para que ganara una pequeña fase en el séptimo rango, como del séptimo inferior al séptimo intermedio. El dragón infernal de Su Ping estaba actualmente en el séptimo rango inferior. Tal vez podría mantenerse al día con un oponente superior de séptimo rango cuando todos los factores ambientales lo favorecían, pero no tendría esperanza contra un enemigo de octavo rango. Además, las mascotas de Fei Yambo eran incluso mejores que eso. El dragón infernal estaba en una desventaja decisiva. Con esto en mente, los estudiantes de la Academia Berserking Lade sonrieron a Su Ping, esperando un final divertido para él. ¿Se cree todopoderoso, eh? Un estudiante murmuró. Ahora se puso del lado malo del director Fei, está frito. El señor Fei es nuestro entrenador diabólico implacable después de todo. ¿Sí? No sabe con quién está hablando. Sabía que Mr. Fei ya era un luchador respetado desde hace 10 años. ¿Quién sabe cuánto más ha mejorado después de todos estos años? ¿Así que mató a una bestia cadáver mágica? Mi culo. Tal vez solo tiene suerte de encontrarse con uno de ellos que ya se estaba muriendo, luego dijo algo en su currículum para verse bonito. Don Mingson observó a dónde iba esto con el ceño fruncido. Si Su Ping perdiera el partido, toda la Academia Phoenix Peak sería deshonrada, no solo los estudiantes. Ese ya no era un resultado que pudieran aceptar. Hola, Zhou. Don Mingson le dio a Zhou Yunchan una mirada sugerente para decirle que hiciera algo. Zhou Yunchan solo le sonrió. Es un adulto, por lo que debe responder por sus palabras. Directora Fei, no se exceda con esta pequeña mofeta. Eso nos hará quedar mal. Haz que pida perdón. Tal vez rompa un brazo mientras estamos en eso. Pero eso es todo. Fei Yambo asintió con una sonrisa de complicidad. Déjamelo a mí. Soy bastante bueno en esto. Tú no eres Don Mingson también dejó su asiento para hacer algo, pero fue detenido por el agudo aullido de algo que venía del escenario de batalla. Al mismo tiempo, toda la audiencia en el estadio exclamó asustada. Vieron al Thunder Basilisk de Yao colapsar por completo en el escenario, causando que varias de sus escamas se dispersaran por todas partes.
Además, el dragón del Pozo Negro estaba desgarrando una de sus alas, lo que hacía que tropezara de dolor. El Black Pit Dragon iba a despellejar vivo al Thunder Basilisk a este ritmo. Al igual que sus mascotas, Iao había sido reprimido bajo los pies de Luo Fengtian. ¿No te rindes todavía? Luo Fengtian habló casualmente. Si esto continúa, ese mestizo tuyo será golpeado hasta la muerte. Ni un poco del habitual temple orgulloso y confiado de Iao permaneció en este momento. Aunque todavía le estaba dando a Luo Fengtian una mirada inflexible a través de un poco de barro y sangre. Rendirse. No mientras aún esté respirando. Este fue el partido final del concurso. Todos los demás habían fracasado, él era su última esperanza. Iao supo de inmediato que el coraje por sí solo no era suficiente, cuando vio al Black Pit Dragon. Sin embargo, tuvo que luchar. Fue una decisión loca que tuvo que tomar. La Academia Phoenix Peak fue su segundo hogar. No podía permitirse el lujo de verlo pisoteado bajo su reloj, justo antes de su graduación. Esto podría ser solo una competencia. Pero era su guerra. Una guerra por la que con mucho gusto daría su vida. Rendirse nunca fue una opción. Luo Fengtian se sentía molesto ahora. Aprecio tu persistencia, pero tu fuerza no tanto. Solo admite la derrota ya y hazlo rápido. No. Iao encendió el poder astral que pudo reunir para alejar a Luo Fengtian. Luo Fengtian simplemente aplicó más poder astral a su pie y empujó a Iao hacia el piso roto. Lejos del escenario, todos los maestros y estudiantes de Phoenix Peak sintieron que les escocían los ojos. Suficiente. Don Mingson le gritó al juez. Se supone que esto es un combate amistoso. Perdimos. Termínalo ahora mismo. Luo Fengtian de Berserking Blade Academy es el ganador. El juez rápidamente hizo lo que le dijeron, aliviado. Su anuncio fue escuchado por todos en el estadio, pero nadie aplaudió ni vitoreó, a excepción de algunos estudiantes de abajo que también estaban entre los ganadores. Esta era la cancha local de Phoenix Peak Academy, pero el equipo visitante los había derrotado con una victoria completa, sin perder un solo partido. Para la Academia Berserking Blade, esta fue una hazaña trascendental. Algunas alumnas entre la multitud no pudieron contener su tristeza y comenzaron a sollozar. La Gran Depresión infectó rápidamente a más y más personas como una enfermedad. Para ellos, derramar lágrimas ya no era una vergüenza. Habían perdido juntos como amigos y como familia. Ya sea gloria, aflicción o condenación, lo enfrentarían como uno solo. Esto fue lo que vieron Su Lingyue y Chen Xuanglin cuando abandonaron el área de la enfermería. Sus amigos lamentándose, sus enemigos bromeando y su campeón mirando al cielo con una mirada en blanco, después de que Luo Fengtian apartó el pie de su cuello. Un torrente de lágrimas mezcladas con sangre corrió por la mejilla de Iao. Perdí. Todos perdimos, todo. Ja. Zhou Yunchan se puso de pie después de escuchar el resultado esperado, sintiéndose muy emocionado en el fondo. Lo que sucedió ese día fue suficiente para que la Academia Berserking Blade fuera destacada por los medios y los reporteros por un tiempo, lo que significó más estudiantes y reputación. Fan Yambo también sonrió, aunque todavía estaba un poco enojado con su pin. Luo Fengtian fue su alumno personal. Eran así de buenos. Como la gente podía llamarse campeones todo lo que quisiera. Tanto Iao como Luo Fengtian fueron campeones. Pero Iao no era nada en comparación. La verdadera fuerza se puso a prueba a través de peleas brutales. No había lugar para pequeños payasos. Luo Xuelan miró al suelo en silencio. Los estudiantes derrotados de la Academia Phoenix Peak se mordieron los labios con tanta fuerza que comenzaron a sangrar. Su Ping miró la forma miserable de Iao y suspiró. Como maestro, seguro que no quería ver su academia tan humillada. Profesor Su, ¿verdad? Fei Yambo habló alegremente, después de que la dulzura de los laureles se llevara la mayor parte de su ira. Tomamos prestado este escenario y lo instalamos aquí, ¿o deberíamos encontrar un lugar más, privado? Su Ping se recuperó rápidamente de su angustia. Cualquiera está bien. Elige tu opción. Ja. Fei Yambo le disparó un ¿estás loco? Mirar. Estaba tratando de ser amable llevando la pelea a un lugar que la gente no pueda ver, para ahorrarte el escándalo. Pero como no te importa de todos modos, no me culpes. Don Mingson quería decir algo pero no lo hizo, ya que la disputa ya no estaba bajo su control. Una parte de él culpó a Su Ping por ser demasiado desconsiderado. No me hagas esperar entonces. La sonrisa de Fei Yambo se volvió severa. Como un cohete, saltó instantáneamente unos cientos de metros de altura en el aire, antes de aterrizar en el escenario de batalla roto, destrozando algunos bloques intactos que habían sobrevivido después de toda la prueba.
Capítulo 143. Un guerrero mascota de batalla titulado La vistosa acción de Fei Yambo alertó a todo el público presente en el estadio. Tan pronto como lo reconocieron como uno de los maestros de la Academia Berserking Blade, pronto se irritaron porque pensaron que Fei Yambo se estaba burlando de ellos. Luo Fengtian aún no había abandonado el escenario en este momento. Rápidamente fue a Fei Yambo. ¿Hay algo que necesite, señor? Luo Fengtian pensó que su maestro fue allí para felicitarlo personalmente. Pero esto no explicaba el estilo agresivo del hombre. Fei Yambo le sonrió a su estudiante favorito. El criminal que dañó a tus amigos ayer. ¿Lo recuerdas, verdad? Él está aquí. Deberías renunciar por ahora y ver a tu maestro cobrar la deuda. ¿Él vino? Luo Fengtian nunca notó lo que acababa de suceder fuera del escenario. Inmediatamente miró hacia el área donde esperaba su academia y vio a Su Ping entre la multitud. A diferencia de otros, Luo Fengtian no odiaba a Su Ping por lo que había hecho. Por el contrario, respetaba bastante el poder de Su Ping. Encontrarse con un poderoso rival había encendido el anhelo de Luo Fengtian por más fuerza. Quería trabajar más duro y tal vez tener una revancha con Su Ping algún día. Señor, algún día lo derrotaré con mis propias manos. No deberías preocuparte por eso. Fei Yambo lo miró con severidad. Esto ya no es un asunto simple entre ustedes dos. Ese hombre no solo se negó a disculparse con nosotros, sino que incluso le faltó el respeto flagrantemente a nuestra academia frente a todos. Debo darle una lección, para que conozca su lugar. Luo Fengtian notó que su maestro estaba realmente enojado. Solo podía suspirar en su mente. Al ver que Fei Yambo ya estaba listo, Su Ping decidió hacerlo rápido. Vuelvo enseguida. Asintió con la cabeza a Don Mingson y Luo Guxue, antes de canalizar un poco de poder astral para levantar su cuerpo del suelo. ¿Él puede volar? Tanto Don Mingson como Zhou Yunchan, que acababan de sentarse de nuevo, se levantaron de golpe y miraron sorprendidos la espalda de Su Ping. Incluso los civiles comunes en este mundo deberían saber que volar era una habilidad privilegiada exclusiva de los guerreros titulados de noveno rango. Si alguien estaba volando sobre la ciudad sin la ayuda de herramientas o trucos de magia, seguramente se titulaban guerreros de mascotas de batalla, o quizás mejores guerreros de mascotas de batalla legendarios. Un guerrero mascota de batalla fue reconocido como un guerrero titulado cuando aprendió a usar libremente su poder astral para dominar la energía exterior en el medio ambiente. En este punto, volar era un trabajo bastante fácil de hacer, al igual que los niños realmente no necesitaban un entrenamiento específico para caminar. Pero volar era innegable, incuestionable e indudablemente, no alcanzable para los guerreros de mascotas de batalla sin título. No hubo excepción. Don Mingson y Zhou Yunchan, como dos de los hombres más viejos presentes, no podían creer que alguien tan joven estuviera calificado para ser un guerrero mascota de batalla titulado. Y, sin embargo, no pudieron encontrar una mejor explicación para definir lo que le estaba sucediendo al cuerpo de Su Ping. Seguidos por los subdirectores y maestros, los estudiantes cercanos también se dieron cuenta de lo mismo cuando se quedaron boquiabiertos, especialmente en el grupo de Taiyan, quienes aún tenían que quitarse la presunción de sus rostros cuando todavía estaban balbuceando sobre la desgracia merecida de Su Ping. Un segundo antes. El estadio volvió a quedar completamente en silencio, a medida que más y más personas veían lo que estaba sucediendo. Su Ping no se veía tan llamativo como Fei Yambo antes porque solo estaba flotando unos pocos metros sobre el suelo. Pero, seguía volando. No saltar, no flotar temporalmente usando algún tipo de movimiento inteligente. Su Ping flotaba constantemente en el aire. Su Ling Yue, que acababa de salir de la unidad de atención de emergencia y vio el área del escenario, sintió que le dolía la cabeza nuevamente ante la ridícula vista que estaba viendo una guerrera mascota de batalla titulada Mi hermano. Pero solo tiene 18 años. En el centro del escenario, la sonrisa burlona de Fei Yambo había sido reemplazada por una de pura conmoción. Luo Fengtian estaba en un estado similar, miraba por encima de él mientras salía del escenario. Luo Fengtian acababa de pensar que podría alcanzar el nivel de Su Ping con suficiente esfuerzo y dificultades. Solo unos segundos después, ese sueño fue aplastado sin piedad. Para él, alcanzar el nivel de un guerrero mascota de batalla titulado era su objetivo de toda la vida. Más allá de ese punto significaba convertirse en un guerrero legendario, lo cual ya no era un sueño apropiado ya que solo unos pocos guerreros titulados seleccionados podrían volverse legendarios al final. Pensarlo demasiado pronto no era una ambición, sino una tontería ciega. Ruido sordo. Su Ping aterrizó suavemente al otro lado de la arena donde Yao todavía estaba llorando en el suelo.
Si bien Su Ping admiraba la determinación de Yao, no podía entender por qué Yao se veía tan patético solo por una pérdida insignificante. La reputación de la academia parecía importante, pero no era nada en comparación con mantenerse sano y vivo. En opinión de Su Ping, la reputación y el nombre eran como el dinero. Podía darse el lujo de perderlos, siempre que pudiera mejorar y recuperarlos. Levantarse. Su Ping extendió una mano hacia Yao. Yao apretó los dientes mientras el triste resultado del partido aún lo perseguía. En lugar de aceptar la mano de Su Ping, se sentó solo con brazos temblorosos. No muy lejos de él, su Thunder Basilisk apenas respiraba su propia sangre. La mayoría de las escamas de la criatura habían sido arrancadas, las cuales estaban esparcidas por todo el lugar. En cuanto al culpable de la terrible experiencia brutal, Luo Fengtian ya lo había convocado. Yao se puso de pie lentamente mientras gruñía, antes de recuperar su Thunder Basilisk en su espacio para mascotas también. Lo siento, dijo sin mirar a su silbido. Vamos. ¿No pueden estos llamados genios recibir un golpe o dos sin llorar como bebés? Su Ping se quejó en su mente. Luego puso una mano sobre el hombro de Yao. Es solo un partido. No es como si estuvieras muerto. Solo mejora y recupera lo que perdiste en el futuro. Si necesita consejo, no dude en pasar por mi tienda, ¿de acuerdo? Su Ping quiso decir esas palabras. Yao había pagado una gran suma para reservar sus servicios pero sin cumplir con esa factura durante casi una semana. Por supuesto, quería asegurarse de que un cliente tan rico viviera para comprar otro día. Yao sonrió levemente. Creía que Su Ping solo lo estaba consolando como maestro de la academia. Aunque se sentía bien, miró más adelante y esperaba ver al subdirector y a los otros profesores para culparlo. Pero solo los vio mirando su posición con la boca abierta, inmóviles, como si tuvieran problemas para recuperarse del inaceptable desenlace. Yao se sintió aún más triste de repente. Él les había fallado. No pudo estar a la altura de sus expectativas. Muévelo ya, le instó Su Ping, para que no te lastimes. ¿Herir? Su Ping señaló detrás de él con el pulgar. Ese tipo quiere pelear conmigo. Necesitamos tomar prestado el campo. Por supuesto, Yao reconoció quién era Fei Yambo y no podía creer lo que acababa de escuchar. El maestro líder de la academia Berserking Blade está desafiando a Su Ping. Su Ping en realidad estuvo de acuerdo. Y se ve bien con eso. Yao notó el silencio inusual y miró alrededor del estadio, solo para ver a todos dirigiendo la misma expresión estupefacta hacia la arena. De repente sintió como si se hubiera perdido algo realmente importante. Se puso ansioso cuando todos los estudiantes miraban en su dirección sin hacer ruido. Incluso si perdió el partido final y decepcionó a su academia, esto fue demasiado para él. Capítulo 144 Dragón Infernal en adelante. Mientras tanto, a Fei Yambo le resultó difícil aceptar la comprensión que acababa de llegar a su mente. Un guerrero mascota de batalla titulado ¿Este pequeño bastardo? Como alguien que había estado atrapado en el séptimo rango durante una década, sabía mejor que nadie lo difícil que era romper el cuello de botella y llegar al octavo rango. Aún así, este hombre adolescente parado frente a él era un guerrero titulado de noveno rango. Más importante aún, acaba de desafiar a un joven guerrero titulado siendo un adulto experimentado. Las mejillas de Fei Yambo se contrajeron incontrolablemente debido tanto a la vergüenza como al pánico. Rendirse. Disculparse. Inmediatamente ahuyentó esos pensamientos tan pronto como cruzaron por su mente. Dado que un estudiante como Yao podría arriesgar su vida luchando por la gloria de la Academia Phoenix Peak, él, como profesor honrado, no tenía motivos para echarse atrás. Además, se suponía que esto era un combate entre dos profesores. En otras palabras, no iban tras la vida del otro. Bien. Aparte de Fei Yambo, Luo Fengtian sintió que su cuerpo se adormecía al comprender lo que estaba pasando. En ese momento, todavía pensaba que el dragón infernal era lo único que lo diferenciaba a él y a Su Ping, lo cual era manejable. Pero no. Había varios rangos decisivos que los distinguían. Durante los años de Luo Fengtian, todos a su alrededor habían afirmado que era un gran genio y había estado tratando de estar a la altura de su nombre. Pero toda la gloria se derrumbó sobre él tan pronto como reconoció el verdadero nivel de Su Ping. Trago, choque, frustración, tristeza dolorosa. Las emociones desbordantes chocaron en su mente. Su Ping revisó la apariencia de los presentes y rápidamente entendió qué tipo de impacto estaba causando. Esa no era su intención, aunque tampoco se iba a explicar. Tenía la intención de aparecer frente a todos de manera simple.
Sería aún mejor si la gente no lo cuestionara sobre varias cosas para ahorrarle algo de tiempo. Empecemos, ¿eh? Su Ping ofreció. Fei Yambo se recuperó de sus pensamientos deprimentes y respiró hondo. Ustedes dos, salgan de aquí. Hizo una señal a Luo Fengtian y Yao para que se fueran. Yao se dio cuenta de que la próxima pelea no era una broma y decidió recordarle a Su Ping. Ten cuidado, hombre. Ríndete si no puedes soportarlo. Fei Yambo escuchó esas palabras mientras sus labios temblaban de nuevo. Confío en usted, profesor, como siempre lo he hecho, dijo Luo Fengtian a su maestro y también se bajó. En el fondo, Luo Fengtian todavía creía que lo que Su Ping había mostrado era superficial. Quizás Su Ping se había centrado únicamente en mejorar su poder astral. No había forma de que pudiera poseer mucha experiencia en combate a esa edad, lo que significaba que Fei Yambo aún podía ganar explotando tal ventaja. Fei Yambo estaba pensando de manera similar. Asintió con la cabeza a su estudiante, luego convocó a su espacio favorito para liberar un Purple Fox de octavo rango en la arena, que hizo una gran entrada al desatar un aullido estridente dentro de un vórtice de energía colorido. Esta criatura de pelaje púrpura tenía 7 colas agitándose detrás de su parte trasera y medía casi una docena de metros de altura cuando se paraba a 4 patas. Mientras esperaba obedientemente al lado de Fei Yambo, gruñó amenazadoramente en la dirección de Su Ping. Muchos espectadores se estremecieron en sus asientos al mirar los afilados dientes del zorro. Un zorro púrpura adulto, está en el octavo rango. En un rango tan alto, la brecha de fuerza entre una mascota de séptimo rango y una de octavo rango ya no se evaluaba con números. La ventaja de tener un rango superior era absoluta. Incluso una mascota de séptimo rango de tipo dragón lo tendría difícil cuando peleara contra una mascota común de octavo rango, sin mencionar que un zorro púrpura no era una especie común. Su Ping miró a su oponente y también abrió su espacio para mascotas. Rugido. El sonido distintivo y reconocible de un dragón silenció a todos. A pesar de que la mayoría de la gente no podía notar la diferencia entre los gritos de las mascotas astrales de tipo dragón, saber que estaban tratando con un tipo de dragón era suficiente para que temblaran. Seguido por una oleada de llamas abrasadoras, la cabeza del dragón se asomó primero por el espacio para mascotas, antes de salir completamente en toda su gloria. Es grande. ¿Pero no dijeron que todavía era un niño hace un tiempo? Gritó uno de los estudiantes. Muchos estudiantes que habían cuestionado abiertamente los rumores de Su Ping antes retrocedieron con miedo. Pensaron que habían visto suficientes cosas asombrosas al mirar ese Thunder Basilisk y un Black Pit Dragón peleando. Pero esto era diferente. Este dragón podría aplastar a todo el equipo visitante de la Academia Berserking Blade con una garra si fuera en serio. Su conmoción y miedo iniciales fueron rápidamente reemplazados por una emoción imparable. Ver de cerca a un dragón infernal era algo de lo que valía la pena presumir ante sus amigos. Probablemente no hubo un segundo en toda la ciudad de Longjiang. Pero, ¿qué están haciendo? El público se preguntaba ya que los partidos programados ya habían terminado. ¿Van a pelear? El grupo de Ian se encogió al recordar la humillante experiencia anterior una vez que vieron aparecer al dragón. Al mismo tiempo, Yao miró hacia atrás desde el borde del escenario e inmediatamente vio el enfrentamiento entre las dos imponentes mascotas. Él, ¿qué? Como propietario de un Thunder Basilisk, Yao sabía lo que significaba poseer un dragón infernal. El Thunder Basilisk ya estaba básicamente indefenso contra un Black Pit Dragón. No quería imaginar lo que sucedería si se enfrentara a Su Ping. Así que es por eso que aceptó el desafío de Fei Yambo. Ese dragón infernal acaba de llegar a la edad adulta. Pero ya es fuerte. Habiendo dicho eso, Yao verificó al Purple Fox de octavo rango. Aún no estaba muy seguro del resultado de la pelea. El juez, que se vio obligado a trabajar horas extras, definitivamente estaba teniendo el peor día de su vida. La final anterior ya lo había forzado al límite. No esperaba que sucediera algo peor. A pesar de haber sido designado como juez, solo fue uno de los buenos maestros seleccionados en la academia. No estaba absolutamente dispuesto a supervisar la batalla entre un maestro más experimentado y un posible guerrero mascota de batalla titulado. Por lo general, era la generación joven la que le mostraba respeto. Pero el nivel de Su Ping cambió todo. Debería ser lo contrario en este momento. ¿Estos dos planean seriamente usar este lugar para pelear? Ve a otro lugar ya. El juez se quejó locamente en su mente. Por supuesto, no podía protestar abiertamente, por lo que tuvo que ir rápidamente a Don Mingson y preguntarle qué hacer. ¿Qué está pasando aquí, subdirector? ¿Están planeando que los estudiantes en el estadio salgan lastimados?
Los maestros que todavía estaban maravillados por la exhibición de Suping miraron en su dirección, mientras que Don Mingson mostró una mirada seria. Maximiza el nivel de energía de la barrera protectora. Activa la protección roja. La barrera alrededor de la arena estaba destinada a bloquear los ataques extraviados para que no golpearan accidentalmente a nadie afuera. La barrera mostraría diferentes colores, verde, amarillo y rojo, dependiendo de la configuración aplicada. La protección más fuerte utilizada para las batallas entre estudiantes solía ser amarilla, como cuando el Black Pit Dragon y el Thunder Basilisk estaban arriba. En cuanto a la protección de nivel rojo, podría anular todos los ataques de octavo rango o menos, o 2 golpes de noveno rango. Solo las batallas entre profesores requerirían tal protección. La Academia Phoenix Peak era un establecimiento aclamado que había disfrutado de gran fama durante más de un siglo. Por supuesto, todas las instalaciones estaban bien financiadas y bien equipadas. La seguridad era la máxima prioridad. Zhou Yunchan fingió una sonrisa amistosa y habló. Oye, Dong, todos podemos ver que esta pelea es innecesaria. ¿Qué tal si lo cancelamos? No tiene sentido hacer las cosas peor de lo necesario. Don Mingson sonrió. Está bien. Podemos permitirnos todos los gastos de energía y reparaciones. No tienes que preocuparte. Zhou Yunchan frunció el ceño. Maldita sea. Debería haber sabido. Alguien que tiene un dragón infernal no puede ser un simple profesor. Nunca pensé que este niño fuera tan bueno. Si no, no había salida ahora. Zhou Yunchan miró al dragón infernal y de repente se sintió aliviado. Aunque valioso, ese dragón no estaba actualmente en condiciones de luchar contra un Purple Fox adulto. Gracias a los dioses que ese niño en realidad no tiene una mascota de noveno rango para ir con su propio nivel. Capítulo 145. Todavía un niño. Por el momento, la pantalla de energía protectora alrededor del escenario se había activado. La pantalla de energía protectora transparente se elevaba pero no obstruía la vista del público en absoluto. La pantalla rodeaba el escenario, dejando abierta solo la parte superior. De esta manera, la energía de la batalla solo se filtraría desde la parte superior, sin ejercer ninguna influencia sobre la audiencia. En el escenario, Fei Yambo observó al dragón infernal que Suping había convocado. El dragón infernal estaba lleno de poder y grandeza. Aún así, Fei Yambo se sintió aliviado. Por dentro, se burlaba. ¿Cómo podría un dragón infernal que acababa de llegar a la edad adulta competir contra su Purple Shadow Fox? Esta fue una misión suicida para el dragón infernal. Dicho esto, Fei Yambo no bajó la guardia. Después de todo, el dragón infernal estaba siendo dominado por Suping, quien probablemente era un guerrero mascota titulado. Las enormes habilidades de aumento que Suping podría usar en sus mascotas probablemente serían el factor decisivo. Aumento. Fei Yambo levantó la mano. Movía los dedos como si tocara el piano en el aire. Muchos patrones formados por poderes astrales volaron automáticamente hacia el Purple Shadow Fox que estaba detrás de él, produciendo algunas ondas cuando los poderes astrales aterrizaron en el Purple Shadow Fox. Cada patrón formado por los poderes astrales cayó sobre el Purple Shadow Fox, aumentando su impulso. Además de las 4 habilidades de aumento más básicas de fuerza, potencia explosiva, perfección y firmeza, había otras habilidades especiales como el aumento de la resistencia y el aumento de la sed de sangre. El aumento de la sed de sangre era de un nivel avanzado, particularmente efectivo cuando el oponente era un dragón. Esta habilidad de aumento podría enfurecer a una mascota para que pudiera ignorar el aura abrumadora de un dragón. Esta habilidad de aumento era imprescindible para los guerreros de mascotas de batalla avanzados. Sin esta habilidad, cuando el enemigo tuviera un dragón, su sola presencia intimidaría a la mascota cuya fuerza se vería muy debilitada. Todas las posibilidades de ganar se desvanecerían. Suping se quedó allí y no hizo nada mientras Fei Yambo usaba muchas habilidades de aumento en su mascota. ¿Aumento? De ninguna manera. En primer lugar, apenas había alcanzado el 4º rango en sus habilidades de aumento. Después de todo, no había pasado mucho tiempo desde que comenzó a aprender habilidades de aumento. En el 4º rango, su efecto sería de mínima influencia en el dragón infernal. En segundo lugar, a Suping nunca le había gustado la idea de malcriar a sus mascotas. Había estado haciendo esto en los sitios de cultivo. Las mascotas tenían que confiar en sí mismas si no querían perder. Suping solo usaría habilidades de aumento si las mascotas se encontraran con enemigos abrumadores y pudieran ganar con la ayuda de los aumentos. Aparte de eso, en términos generales, Suping haría que sus mascotas confiaran en sus propias habilidades, lo que permitiría un crecimiento más rápido.
El dragón infernal podía sentir que su oponente estaba ganando impulso. Un brillo de emoción y deseo de pelear parpadeaba en sus ojos. Rugido. El dragón infernal bramó. Las llamas rojas alrededor de su cuerpo ardían con una intensidad cada vez mayor, emitiendo un aura sangrienta y asesina desenfrenada. El dragón infernal había nacido para ser un tipo más feroz entre todos los dragones, lo que se indica en su nombre. El dragón infernal era como un dragón violento que salió del infierno y su espíritu feroz solo fue suficiente para amenazar a otras bestias. Debido al entrenamiento de Supin, este dragón infernal era más sanguinario y vicioso que otros de su clase. Este dragón infernal olía fuertemente a sangre. Fei Yambo había terminado de otorgar habilidades de aumento al Purple Shadow Fox. Se sorprendió al ver que Supin permanecía inmóvil. El rugido del dragón infernal lo aturdió. De alguna manera, comenzó a temblar de miedo. Este dragón era demasiado intimidante. Dicho esto, no importa cuán aterrador pueda parecer, el dragón infernal todavía estaba en el 7º rango. Este pensamiento pronto calmó a Fei Yambo. Puso una cara larga y se burló de Supin. Puedo darte un minuto más para que agregues habilidades de aumento a tu mascota. De lo contrario, tu dragón de 7º rango no será un contendiente que valga la pena para mi Purple Shadow Fox. Supin levantó las cejas. Fei Yambo debe haber entendido mal algo. ¿Quién dijo que el dragón infernal estaba en el 7º rango? ¿Cuándo alcanzó la edad adulta el dragón infernal? Era solo más grande que los dragones infernales promedio. Actualmente, su dragón infernal estaba en la posición superior del 6º rango, un niño. Tendría que entrenarlo durante varios días más antes de que pudiera llegar a la edad adulta. Supin nunca se molestó en explicar y aclarar esos malentendidos. Dio una orden al dragón infernal de inmediato. Matar. Ya que la batalla estaba en marcha, no perdería el tiempo diciendo algunas palabras estúpidas como prepárate. Voy a empezar. Si no fuera por la regla de que tenía que esperar el comienzo de la batalla, le habría ordenado al dragón infernal que atacara en el momento en que salió del espacio para mascotas. La batalla era una lucha por tu vida. ¿Quién esperaría a que ambos lados se prepararan? Rugido. El dragón infernal bramó cuando recibió la orden de Supin. El dragón infernal ya no pudo contener su intención asesina. Llamas rugientes brotaron de sus habilidades de dragón rojo. El enorme dragón que se estaba quemando cargó contra el Purple Shadow Fox. Fei Yambo estaba un poco enojado porque Supin tenía su ataque de mascota sin usar ninguna habilidad de aumento. Esta era una burla directa hacia él. Mientras estaba enojado, estaba un poco aliviado. Dado que Supin no intervino, el dragón infernal prácticamente estaba luchando contra él y el Purple Shadow Fox. Solo Purple Shadow Fox podría haber derrotado al dragón infernal sin su ayuda. Tan ignorante. Fei Yambo se rió sombríamente. Pasó su ira al Purple Shadow Fox y le dijo que atacara sin mostrar piedad. Rugido. El Purple Shadow Fox sintió la furia de su amo y fue estimulado por el aumento de la sed de sangre. Los ojos purpúreos del Purple Shadow Fox se pusieron rojos, llenos de furia. Después de un rugido, el Purple Shadow Fox se lanzó hacia el Inferno Dragón. El Purple Shadow Fox fue bastante rápido. Era una mascota de la familia de los truenos. El Purple Shadow Fox era grande pero también rápido. En un mero instante, se había convertido en un destello púrpura que emergió frente al dragón infernal. Aunque el Purple Shadow Fox no se movió primero, fue el primero en alcanzar a su oponente. Corte de trueno. La primera habilidad que utilizó Purple Shadow Fox fue una habilidad de mascota avanzada de la familia Thunder. Toda la audiencia estaba familiarizada con el Thunder Slash. Habían visto que Lightning Rad lo usaba muchas veces. Pero esta era la primera vez que lo veían realizado por una mascota avanzada y todos estaban asombrados. Este Thunder Slash fue espléndido. A diferencia del lanzado por Lightning Rat, que era corto y pequeño, Purple Shadow Fox había producido un Thunder Slash largo con cada cola. Hubo 7 Thunder Slashes en total. Parecían 7 espadas afiladas hechas de truenos y relámpagos. Se balancearon flexiblemente mientras el Purple Shadow Fox se movía. De repente, el Purple Shadow Fox cargó contra el Inferno Dragón y los Thunder Slashes apuntaron a su cuello, brazo y alas. Fue una demostración de magnificencia y gran poder. Por otro lado, el dragón infernal también reaccionó rápidamente. En el momento en que el Purple Shadow Fox se acercó, un destello de violencia cruzó los ojos del Inferno Dragón. Las llamas se elevaron y el dragón infernal dejó escapar un rugido que fue suficiente para despertar a los muertos. El rugido del dragón.
la habilidad de disuasión más común conocida por los dragones. Pero este rugido del dragón, era más que una habilidad de disuasión. Contenía algunos rasgos de un ataque sónico. El horrible rugido infligió un daño tangible. El Purple Shadow Fox no tuvo tiempo de terminar su movimiento. Todo su pelaje se voló hacia atrás y la piel de su rostro se echó hacia atrás con tanta violencia que sus dientes se mostraban como si el Purple Shadow Fox estuviera parado en medio de un huracán. Llama del trueno. Un rayo con fuego infernal estaba cayendo sobre la cabeza del Purple Shadow Fox. Aparte de algunos dragones especiales, la mayoría de ellos podían dominar y manipular muchos elementos. Eso era lo que hacía que los dragones fueran formidables. El zorro sombra púrpura estaba asustado. Percibió un peligro fatal proveniente de ese relámpago ardiente. El Purple Shadow Fox podía sentir el poder de los relámpagos y los truenos y, sin embargo, había algo más que eso. Wash. El Purple Shadow Fox retrocedió rápidamente y esquivó el rayo. Estallido. Todo el escenario tembló cuando el rayo cayó al suelo. Apareció un enorme pozo con un diámetro de 7 a 8 metros. El interior del hoyo estaba quemado y la temperatura era increíblemente alta. Fei Yambo se sorprendió. No esperaba que este dragón infernal pudiera desatar poderes tan aterradores. Esta habilidad Thunder Flame parecía ser una combinación de dos elementos diferentes. No hubo tiempo para que Fei Yambo pensara. Le dijo al Purple Shadow Fox que atacara de nuevo. Ilusión de la sombra del trueno. Dos Purple Shadow Foxes aparecieron en el suelo. Esta era otra habilidad avanzada para mascotas. Los dos enormes Purple Shadow Foxes que estaban allí eran muy llamativos. Balanceaban sus colas moradas que eran horribles, como muchas víboras moradas. Wash. Los dos Purple Shadow Foxes se alejaron. Pisotearon el suelo. A pesar de que los asientos tenían funciones de absorción de impactos, el público aún sintió el impacto. Esta pelea fue intensa. En el escenario, los dos Purple Shadow Foxes cargaron contra el Inferno Dragón desde dos lados y el Thunder Slash reapareció. Al mismo tiempo, ambos Purple Shadow Foxes usaron una armadura de trueno para proteger sus garras y dientes en caso de que fueran quemados por las llamas del dragón infernal. A diferencia de las llamas promedio, esas llamas infernales eran poderosas y difíciles de apagar. Mientras los Purple Shadow Foxes entraban en acción, las llamas del Inferno Dragón se extendieron, formando un mar de fuego. En el momento en que las llamas entraron en contacto con los dos Purple Shadow Foxes, el dragón infernal pareció haber identificado al Purple Shadow Fox real. El dragón infernal salió disparado y se estrelló contra el Purple Shadow Fox. Impacto de dragón. Una habilidad común de combate cuerpo a cuerpo entre los dragones. Era a la vez común y práctico. Esta habilidad era bastante poderosa y podía derribar una montaña. El Purple Shadow Fox estaba un poco asustado. No podía entender cómo ese dragón infernal había localizado su verdadero yo. Dicho esto, dado que el dragón infernal eligió atacarlo, el zorro sombra púrpura no se quedó atrás. El Purple Shadow Fox se enredó con rayos y los Thunder Slashes surgieron en sus colas. Al mismo tiempo, el Purple Shadow Fox abrió la boca y masas de rayos convergieron en su boca. Wash. Este cañón de rayos fue lanzado. Pero el dragón infernal no se escapó. Seguía corriendo hacia el Purple Shadow Fox independientemente del golpe. Estallido. El Lightning Cannon golpeó al Inferno Dragón y chocó contra el Purple Shadow Fox. Capítulo 146 Victoria. En el momento del impacto, los 7 Thunder Slashes llevados por las colas del Purple Shadow Fox fueron empalados en las llamas ardientes que cubrían al dragón infernal. Al segundo siguiente, el Purple Shadow Fox fue derribado, volando hacia el borde del escenario. El Purple Shadow Fox llegó al borde del escenario, chocando contra la pantalla protectora transparente y cayendo. Fei Yambo lanzó una mirada rápida al dragón infernal. Estaba de pie firme. No se había movido ni un poco. Fei Yambo estaba asustado. ¿Cómo fue eso posible? ¿Cómo podría el dragón infernal permanecer en pie después de ser golpeado por el cañón de rayos y los 7 cortes de trueno? En ese momento, el dragón infernal rugió y se lanzó hacia el zorro de las sombras púrpura nuevamente como si ninguno de los ataques anteriores hubiera ejercido ninguna influencia sobre él. Lo que sucedió sorprendió a Don Mingson y a los demás. No podían entenderlo. Admitieron que el dragón infernal era fuerte. Pero, ¿cómo podría una mascota que apenas había llegado a la edad adulta defenderse de ataques tan feroces del Purple Shadow Fox?
Lo más extraño fue que parecía como si el dragón infernal hubiera visto a través de los movimientos del Purple Shadow Fox desde el principio y usó la onda sónica y Thunder Flames para asustar a este último. El dragón infernal estaba en el séptimo rango. ¿Qué le permitió detectar las acciones del Purple Shadow Fox? Las mascotas de la familia del trueno eran conocidas por su gran velocidad y era aún más cierto para el Purple Shadow Fox. La palabra sombra en su nombre indicaba que los Purple Shadow Foxes eran rápidos como el viento y solo podían atrapar sus sombras. Como dragón, el dragón infernal tenía habilidades polifacéticas. Pero lo más fuerte de todo fueron las llamas infernales, no su velocidad. En el escenario, Fei Yambo se sorprendió al ver al dragón infernal ileso. Pronto, un rastro de violencia pasó por su rostro. Dio su mando. Rugido. Detrás de él, el Purple Shadow Fox rápidamente se levantó de nuevo. Estaban surgiendo rayos y truenos y el Purple Shadow Fox rugía hacia el cielo. Prisión de trueno completa. Gruesos relámpagos arrasaban el escenario. Nubes oscuras comenzaron a acumularse sobre el área de combate. El aire estaba lleno de arcos eléctricos. Después de un breve momento de preparación, los relámpagos y los truenos se estrellaron y cubrieron completamente al dragón infernal. Las llamas del dragón infernal también fueron tragadas por los relámpagos y los rayos ardientes. Tales relámpagos violentos sorprendieron a la audiencia. Esto fue desgarrador para ellos. Cuando Su Lingyue vio este relámpago deslumbrante, la conmoción en su rostro se había transformado en tensión y preocupación sin que ella lo supiera. Su Ping levantó las cejas mientras estaba detrás del dragón infernal. El Purple Shadow Fox había construido una Thunder Prison más fuerte de lo que esperaba. El nivel de destrucción ejercido por Thunder Prison se acercaba a la posición superior del octavo rango. Este Purple Shadow Fox tiene algunas habilidades encomiables. Supin asintió. Este zorro era excelente. Luego lanzó una mirada al dragón infernal que se estaba bañando en los relámpagos y rayos. Podía sentir que el dragón infernal estaba bastante feliz. En su mente, dijo malhumorado. Deja de hacer el tonto. ¿Crees que es hora de ducharse? A continuación, la luz blanca resplandeciente sobre el dragón infernal se abrió repentinamente. Rugido. El dragón infernal salió y las llamas infernales estallaron de nuevo. Con una fuerte intención asesina, el dragón infernal cargó contra el Purple Shadow Fox. Este repentino giro de los acontecimientos hizo que la mueca se congelara en los labios de Fei Yando. Se quedó allí en estado de shock, completamente sin palabras. ¿El dragón infernal todavía estaba de pie? ¿Cómo podría salir ileso de nuevo? La All-Round Thunder Prison tenía la fuerza suficiente para infligir heridas graves a las mascotas de la posición intermedia del octavo rango, dejando a esas mascotas con la piel abierta y la carne desgarrada. ¿Cómo podría este dragón infernal de séptimo rango que acababa de llegar a la edad adulta salir de esto completamente sano y salvo? Mientras estaba allí en silencio, Fei Yambo notó de repente que antes de que las llamas infernales brotaran del dragón infernal, una capa grisácea cubría las escamas rojas del dragón infernal. ¿Armadura de piedra? Esta armadura de piedra también era un poco extraña, con grietas por todas partes. Parecía que la armadura de piedra había sido rota por una fuerza contundente severa. Sin embargo, había un brillo verde saliendo de las grietas. Ese verde era el color de las plantas. Fei Yambo abrió mucho los ojos. Había visto dragones usando habilidades de la familia de las piedras, pero tales habilidades no eran algo en lo que los dragones sobresalieran. De todas las fuerzas elementales, las llamas de dragón y otras habilidades inherentes eran las habilidades más poderosas para los dragones. La mayoría de ellos se centrarían en entrenar sus habilidades inherentes en cualquier caso. Teniendo en cuenta lo arrogantes que eran los dragones, no era probable que estudiaran otros elementos. Sin embargo, este dragón infernal no solo había empleado la armadura de piedra, sino también una habilidad de la familia botánica. Ambas habilidades podían defenderse de los truenos, lo que explicaba por qué el dragón infernal podía resistir los cortes del trueno y la prisión del trueno con la ayuda de las dos capas de protección y las escamas del dragón infernal. No es de extrañar que el dragón infernal saliera ileso. Fei Yambo finalmente entendió. Su rostro se puso aún más pálido. Comprender el mecanismo detrás de esto era una cosa. Resolver el problema era un asunto completamente diferente. Este desvergonzado dragón se aferró cobardemente a la vida en lugar de enfrentarse a la muerte, usando la armadura de piedra y las habilidades de la familia botánica para protegerse. Enfrentado a tal enemigo, el Purple Shadow Fox no pudo poner sus habilidades en pleno juego. Todas las habilidades de la familia del trueno se vieron muy socavadas y los efectos reales fueron limitados.
¿Dónde estaba el famoso orgullo dracónico? Para empezar, eres un dragón fuerte. Ahora, te estás cubriendo con una armadura de piedra. ¿Puedes siquiera llamarte a ti mismo un dragón? Fei Yambo apretó los puños con ira. Al mismo tiempo, sintió que esta pelea era injusta. Su Ping podía decir por la cara azul de Fei Yambo que había notado la armadura de piedra sobre el dragón infernal. La armadura de piedra era una habilidad que el dragón infernal había adquirido por sí mismo después de morir una y otra vez. Los dragones eran arrogantes, sin embargo, cuando se enfrentaban a enemigos más fuertes y tenían que morir muchas veces, incluso un dragón infernal tendría que agachar la cabeza y aprender las habilidades defensivas de la familia elemental. Después de todo, nadie quería morir, ¿verdad? Este dragón infernal podría no ser tan poderoso en los ataques, apenas acercándose al octavo rango. Por otro lado, cuando se trataba de protección y defensa, una mascota por debajo del noveno rango no podía causar ningún daño al dragón infernal. Fei Yambo no permitió que su Purple Shadow Fox continuara con el ataque de energía. Todos esos golpes solo habían funcionado como un medio para rascarse la picazón del dragón infernal. La única forma de derrotarlo era confiar en el combate cuerpo a cuerpo. El problema era que los dragones eran conocidos por su piel y carne duras. Esta idea frustró a Fei Yambo. Comandado por Fei Yambo, mientras estaba enfurecido, el Purple Shadow Fox aún no había perdido el sentido. Además de Thunder Prison y Thunder Slash, Purple Shadow Fox podría confiar en otras habilidades como Thunder Rush y Toxic Thunder Claw. Wash. El Purple Shadow Fox corrió rápidamente. Recurrió a Thunder Shadow Illusion nuevamente y se dividió en dos. Los dos Purple Shadow Foxes cargaron hacia el dragón infernal desde dos lados. El Purple Shadow Fox fue rápido para empezar. En ese momento, volvió a aumentar su velocidad. Fue por la fiebre del trueno. En el momento en que se lanzó Thunder Rush, las dos Purple Shadows se movían tan rápido que pasaron volando rápidamente. Si no fuera por el hecho de que el Purple Shadow Fox tenía más de 10 metros de largo, los estudiantes no habrían podido verlo moverse en absoluto. Los dos Purple Shadow Foxes alcanzaron al Inferno Dragón en un instante. Los dos Purple Shadow Foxes flanquearon al dragón infernal y atacaron sus alas con garras afiladas rodeadas de aire púrpura. Estallido. Las alas estaban destrozadas. La fuerza violenta contenida en las afiladas garras se extendió aún más y todo el dragón infernal se hizo pedazos. Sin embargo, no salía sangre. ¿Fue una ilusión? No, era una imagen especular. Una habilidad avanzada de la familia del agua, Mirror Image. Fei Yambo, junto con Don Mingson y el resto de la audiencia, quedaron completamente asombrados. ¿Desde cuándo un dragón infernal puede usar habilidades de la familia del agua? Sin mencionar el hecho de que esta era una habilidad avanzada. ¿Cuánto esfuerzo tendría que hacer el dragón infernal para aprender esta habilidad con el agua? Estallido. El escenario tembló. De repente, una enorme pila de tierra se levantó del suelo. El suelo se agrietó y las llamas estallaron al aire libre. El dragón infernal salió del subsuelo y golpeó con su garra. La garra estaba cubierta de llamas concentradas. Aterrizó en el lado izquierdo del Purple Shadow Fox. Ese zorro sombra púrpura delgado y delgado tembló como una ramita de sauce y luego cayó al suelo. El cabello púrpura que entró en contacto con la garra del dragón se estaba quemando. Las llamas se extendían rugido. El dragón infernal salió corriendo rápidamente. Batió sus alas, lo que aumentó su velocidad. Arcos eléctricos brillaban alrededor de sus pies. El dragón infernal también estaba usando Thunder Rush. El dragón infernal era tan rápido como una mascota de octavo rango ya que estaba ejerciendo toda su fuerza. El dragón infernal había llegado antes de que el zorro sombra púrpura pudiera arrastrarse. Agarró al Purple Shadow Fox por las extremidades y agitó las alas, elevándose hacia el cielo. Esta era una habilidad exclusiva de los dragones, Whirlwind. El dragón infernal voló rápidamente. En menos de un segundo, el dragón infernal, corriendo como un cohete, había alcanzado el punto más alto de la pantalla protectora sobre el escenario. En el siguiente segundo, el dragón infernal se dio la vuelta y se zambulló. ¡No! Fei Yambo estaba asustado. Rápidamente envió un mensaje al Purple Shadow Fox, ordenándole que se liberara. Al mismo tiempo, Fei Yambo aprovechó sus poderes astrales. No podía volar, pero desató muchas espadas de poder astral. Sin embargo, su fuerza era limitada, inferior a la de Purple Shadow Fox. ¿Cómo podría su ataque hacer alguna diferencia cuando ni siquiera el Purple Shadow Fox podría infligir daño al Inferno Dragón?
Dado que sus golpes fueron inútiles, Fei Yambo construyó muchas pantallas protectoras de poder astral en el suelo. No había construido muchas capas cuando el Inferno Dragón dejó caer el Purple Shadow Fox a una altura de más de 50 metros sobre el suelo. Luego, el dragón infernal dio un giro y voló de nuevo. Auge. El Purple Shadow Fox se estrelló contra el suelo. El enorme impacto sacudió todo el estadio como un terremoto. Algunas paredes incluso comenzaron a agrietarse. Cuando el polvo se asentó, Fei Yambo miró a su alrededor. Vio un enorme pozo en el suelo donde estaba su Purple Shadow Fox. Se había desmayado. Fei Yambo saltó al hoyo de inmediato para controlar al Purple Shadow Fox. Sintió que podía respirar cuando estuvo seguro de que el Purple Shadow Fox no estaba tan gravemente herido como había imaginado. Sus pantallas protectoras sirvieron de algo después de todo. Además, el segundo antes de que el Purple Shadow Fox se estrellara contra el suelo, escapó de las garras del Inferno Dragón. Entonces, el Purple Shadow Fox pudo desatar un Lightning Cannon y un Tail Whip hacia el suelo. La fuerza de retroceso lo ralentizó, neutralizando parte de la fuerza acumulada mientras caía desde lo alto. Dicho esto, dado el gran impacto, el Purple Shadow Fox fue eliminado de todos modos. Fei Yambo estaba feliz de que el Purple Shadow Fox no estuviera en peligro fatal, pero el sentimiento fue rápidamente sustituido por la furia. Había perdido contra una mascota de séptimo rango. Este dragón infernal era del mejor tipo entre los dragones. Sin embargo, acababa de llegar a la edad adulta, al igual que el Black Pit Dragon de su alumno Lu Fengtian. Antes de la batalla, Fei Yambo pensó que podría darles una lección a Supin y su dragón infernal con el dragón negro del pozo de Lu Fengtian. Creía que con la ayuda de su habilidad de aumento de la sed de sangre, podría hacer que el Black Pit Dragon ignorara la presión de un dragón más avanzado. Su plan original le hizo pensar que sería pan comido derrotar al dragón infernal usando solo al dragón del pozo negro. El hecho era que había perdido contra el dragón infernal incluso con su Purple Shadow Fox. Este dragón infernal no solo había abrumado a Lu Fengtian sino también a su mascota. Fei Yambo estaba furioso al pensar en lo despreciable que era este dragón infernal. ¿Qué tipo de dragón usaría Stone Amor? ¿Qué clase de dragón se aferraría a la vida con tanta fuerza? Este dragón infernal merecía ser llamado dragón. El dragón infernal aterrizó mientras Fei Yambo todavía estaba furioso. El suelo tembló un poco. El dragón infernal se paró frente a Supin, gritando a Fei Yambo como una demostración de fuerza, y luego se volvió hacia Supin y tarareó, adulando a Supin. Fei Yambo se llenó de ira al presenciar esto. En este momento, la audiencia había vuelto gradualmente a sus sentidos. Las batallas habían terminado y el dragón infernal había ganado. Derrotó fácilmente a un Purple Shadow Fox de octavo rango, sin que Supin usara ninguna habilidad de aumento. ¿Qué tan fuerte era el dragón infernal? ¿Era cierto que acababa de llegar a la edad adulta? Si no fuera por el tamaño del dragón infernal que no podía ser alterado, la gente pensaría que esta es una mascota de octavo rango. Don Mingson, Luo Guxue y los demás se miraron. Mientras estaban aturdidos, también se sintieron aliviados. Estaban felices de que Supin pudiera ganar. Les preocupaba que Supin fuera presa de la arrogancia, tomando la decisión descuidada de renunciar al uso de habilidades de aumento. Afortunadamente, el dragón infernal había demostrado su poder, quizás en un grado excesivo. Podría soportar esa prisión del trueno. El dragón infernal era prácticamente inmune a los ataques de energía. Los dragones infernales promedio no podrían haber hecho esto. Don Mingson conocía muy bien al gran maestro detrás de Supin. Por supuesto, entrenarían bien a este dragón infernal. Efectivamente, un entrenamiento tan inusual hizo que este dragón infernal fuera superior a otros dragones infernales. Luo Fengtian y los otros estudiantes con él quedaron atónitos sin palabras. Nunca pensaron que Fei Yambo también estaría indefenso contra este dragón infernal, que estaba en el mismo rango que el dragón del pozo oscuro. Después de un breve momento de silencio, una fuerte ovación estalló en el estadio. Ese fue un grito de felicidad genuina. Era como si los estudiantes finalmente pudieran desahogar sus sentimientos después de un largo tiempo de opresión. Desde que comenzaron los partidos, nunca habían tenido la oportunidad de cantar o animar. Su lado había estado perdiendo todo este tiempo, lo que los hizo sentir deprimidos. Pero ahora, habían ganado. Supin ganó. Él derrotó a un maestro de la Academia Berserking-Blade. La sensación de derrota, pérdida y tristeza fue aniquilada. Muchas personas sintieron un nudo en la garganta. Vítores y aplausos llenaron todo el estadio. Zhou Yunchan y Luo Fengtian pusieron caras largas.
Como algunos granos de arena arrastrados hasta el borde de la orilla por las olas, sintieron que no pertenecían allí, un lugar lleno de vítores y aplausos. Se sintieron un poco abatidos. Los ojos de Yao se enrojecieron con lágrimas al escuchar esos aplausos. El honor de la academia había sido protegido. No fue gracias a él, pero esto no lo hizo menos emocionado. Yao tomó una decisión. Haría una visita a la tienda de Supin mientras miraba a ese formidable dragón infernal y Supin, cuya apariencia parecía insignificante en comparación con el dragón infernal. En el escenario, mientras escuchaba esas rondas de aplausos, Fei Yambo sintió que era como si muchas personas le estuvieran abofeteando. Su rostro estaba nublado. Mordiéndose los dientes con ira, llamó al Purple Shadow Fox de regreso al espacio de mascotas. Un destello de crueldad pasó por sus ojos. Esto no ha terminado todavía. Simplemente no quería intimidar a los débiles. Esta es solo mi mascota secundaria. Dicho esto, Fei Yambo volvió a abrir el espacio para mascotas. Un aura extremadamente fría y aterradora irradió desde el interior, y las voces de júbilo en todo el estadio se enfriaron rápidamente. Admin. LOL, ahora nuestro MC también sacará a relucir a su mascota principal. Capítulo 147. Mi mascota secundaria. Un olor apestoso salió del espacio. Acompañado por este aliento húmedo y frío, una horrible cabeza de serpiente sobresalía lentamente desde el interior. Las escamas de color negro oscuro en la cabeza de la serpiente eran piezas del tamaño de la palma de la mano, estrechamente conectadas y suaves como joyas oscuras. La serpiente oscura sacó la lengua. Supin podía verse reflejado en sus pupilas. Cuando esta enorme serpiente se movió, la alegría se fue. Era como si todos hubieran perdido la voz al mismo tiempo. Todos los estudiantes miraban incrédulos a esta enorme serpiente. Una serpiente del abismo. Una mascota de 9º rango del tipo demonio. Esta serpiente del abismo era bastante masiva, con un diámetro de 4 a 5 metros, lo que indicaba que su vientre no cambiaría mucho incluso si la serpiente del abismo se comiera un elefante. La longitud de esta serpiente del abismo era de unos 100 metros. Fue terrible ver a esta serpiente del abismo moviéndose hacia adelante en este escenario destrozado. No había duda de que esta mascota había llegado a la edad adulta, habiéndose desarrollado casi hasta la cima de su fuerza. En el peor de los casos, Abyss Snake estaba en el 9º rango. En la cima de su fuerza, la serpiente del abismo alcanzaría la posición intermedia del 9º rango. Don Minkson, Luo Xue y Lane estaban asustados. No sabían que Fei Boyan tenía una mascota tan formidable. Qi Yuanfen, el más fuerte de todos los maestros avanzados, fue quizás el único en toda la academia que pudo derrotar a esta mascota. Por otro lado, Supin podía volar y demostró habilidades exclusivas de los guerreros de mascotas de batalla titulados. Tal vez también tenía otra carta as. Si tuviera una mascota de 9º rango, podría aceptar este desafío. La serpiente de Fei el Diablo. Daian y los otros estudiantes palidecieron al ver esta serpiente. No pudieron evitar temblar. Estaban aterrorizados de esta bestia. Esta serpiente fue la razón por la cual Fei Yambo fue llamado Fei el Diablo. En el escenario, Fei Yambo cerró el espacio de invocación después de que apareció Abyss Snake. Lanzó una mirada fría al dragón infernal y luego centró su atención en Supin. Ese Purple Shadow Fox es simplemente mi mascota secundaria. Esta es mi mascota principal. ¿Estás dispuesto a luchar contra ella? Supin levantó las cejas. Fei Yambo se mostró reacio a admitir la derrota. ¡Qué casualidad! Esta es mi mascota secundaria también, respondió Supin. Luego, llamó al dragón infernal de vuelta. Fei Yambo se sorprendió al ver a Supin tomando tales acciones. Estaba un poco nervioso al recordar que Supin podía volar. Si Supin fuera un guerrero de mascota de batalla titulado, entonces era natural que tuviera una mascota de 9º rango. Dicho esto, Fei Yambo no estaba tan asustado. Había pensado en todas las posibilidades en el momento en que convocó a la serpiente del abismo. Si bajaba, lo haría con gracia. Además, no creía que la derrota fuera imprescindible para él. Incluso si Supin fuera un guerrero mascota de batalla titulado, era muy probable que acabara de alcanzar ese nivel. En cuanto a las mascotas que tenía, la mejor sería una de 9º rango. En cuanto a las propias habilidades de combate de Supin, Abyss Snake podría ignorarlas. Los humanos eran inferiores a las mascotas del mismo rango. Además, la serpiente del abismo estaba entre las mascotas de 9º rango más feroces. La mayoría de las mascotas del mismo rango no pudieron derrotarlo. Eran básicamente su comida. Don Minkson, Luo Xue y los otros estudiantes respiraron aliviados cuando llamaron al dragón infernal.
Era poderoso pero acababa de llegar a la edad adulta. Comparado con la serpiente del abismo, el dragón infernal era más débil. Por supuesto, todavía querían ver al dragón infernal. Al mismo tiempo, dado que se había llamado al dragón infernal, Su Ping iba a usar una mascota más fuerte que el dragón infernal. La audiencia se estaba emocionando. Todos esperaban con ansias lo que iban a ver a continuación. Su Ping volvió a abrir el espacio para mascotas después de que se retiró el dragón infernal. Esta vez, el remolino no era grande. Era solo una décima parte de su tamaño en comparación con cuando salió el dragón infernal. Del remolino oscuro salió una mano esquelética oscura. Al momento siguiente, el pequeño esqueleto saltó. Esta vez, no cayó como aterrizó. Dadas sus habilidades actuales, sería difícil que Little Skeleton se desmoronara nuevamente. Después de que salió el pequeño esqueleto, pronto notó a Fei Yambo y la enorme serpiente del abismo detrás de él. El pequeño esqueleto los miró y luego se volvió hacia Su Ping. Su Ping se agachó, le dio unas palmaditas en el cráneo redondo y liso y le pidió al pequeño esqueleto que abriera la boca. Metió la mano dentro y sacó esa cuenta en caso de que se cayera en la pelea más tarde. Esa cuenta había cambiado del tamaño de un adoquín al tamaño de un maní. No tardaría mucho en consumirse por completo. Su Ping guardó la cuenta y el pequeño esqueleto lo miró, sin querer separarse de esa cuenta. Su Ping le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo que la cuenta se devolvería después de la pelea. El pequeño esqueleto entendió la esencia del mensaje de Su Ping y asintió. Luego, el pequeño esqueleto se dio la vuelta y miró a Fei Yambo y esa enorme serpiente del abismo con las cuencas vacías de sus ojos. Nadie hizo un sonido. Todos estaban congelados cuando vieron lo que Su Ping había convocado. Su Ping planeaba usar este esqueleto para luchar contra la formidable serpiente del abismo de 9º rango de la familia de los demonios. En realidad, muchas personas habían sido testigos de lo excepcional que era este esqueleto durante su primera conferencia. Sin embargo, el esqueleto estaba en el 6º rango en el mejor de los casos. Sería derrotado por ese Purple Shadow Fox en un segundo, y mucho menos por esta Abyss Snake. Su Ping también podría haber usado ese dragón infernal. Algunas personas se preguntaban si Su Ping decidió admitir la derrota y solo quería salir del paso. Don Mingson también estaba estupefacto. Nunca podría, por su vida, imaginar que Su Ping usaría este esqueleto para luchar contra un oponente violento. Había escuchado de Luo Xue sobre los terrores de este esqueleto que fue el que mató a esa bestia cadáver mágica en la posición superior del 8º rango. Pero, fue por un ambiente propicio. Había suficientes seres muertos para que el esqueleto encontrara palanca. ¿Cuántos cadáveres y esqueletos podría encontrar en este lugar? El pequeño esqueleto no pudo encontrar ese tipo de ayuda. Además, esta serpiente del abismo era más poderosa que la bestia cadáver mágica. Los rangos 9º y 8º estaban a mundos de distancia. Incluso un dragón en la posición superior del 8º rango podría ser derrotado por una mascota promedio del 9º rango. Don Mingson se sintió horrible. Su Ping acababa de ganar cuando iba a ser derrotado. La esperanza que acababa de reavivar se iba a desvanecer. Este fue un sentimiento horrible. Lane, Iao y algunos estudiantes que habían participado en el partido finalmente entendieron lo que estaba pasando. Estaban desconcertados, confundidos y enfurecidos. Su Ping también podría estar admitiendo la derrota. ¿Qué es tu hermano? En el acceso de emergencia, Chen Xuanglin vio a Su Ping invocando al esqueleto. Se preguntaba si él estaba haciendo una broma, una ridícula. Usar un esqueleto para luchar contra la serpiente del abismo era peor que romper un huevo contra una roca. Su Lingyue estaba demasiado perdida. Sabía que el esqueleto de Su Ping era inusual. Dicho esto, era solo un esqueleto, siendo el más bajo de todas las mascotas de la familia de los no muertos. Estaba perdiendo este partido a propósito. ¿Por qué él haría eso? Nadie pudo encontrar la respuesta. Fei Yambo estaba nervioso cuando vio a Su Ping abriendo el espacio para mascotas. Sin embargo, las expresiones de Fei Yambo se volvieron bastante divertidas cuando vio que este esqueleto se caía. Su Ping fue lo suficientemente audaz como para decir que el dragón infernal era su mascota secundaria. Fei Yambo pensó que Su Ping iba a convocar a una bestia impactante. Resultó que convocó nada más que un esqueleto. ¿Qué fue eso? Puedo darte otra oportunidad si invocaste a la mascota equivocada, sugirió Fei Yambo. No estaba siendo amable. Era solo que Abyss Snake podía derrotar fácilmente a este esqueleto de un solo golpe. Ganar así no era interesante. Su Ping lo fulminó con la mirada pero no ofreció ninguna respuesta. Simplemente le dijo al pequeño esqueleto que hiciera lo mejor que pudiera. El pequeño esqueleto parecía liberado después de recibir el mensaje de Su Ping.
La niebla oscura salió nadando gradualmente de las cuencas de sus ojos y sus 4 extremidades emitieron masas espesas y oscuras de energía. En un instante, el pequeño esqueleto quedó cubierto por una niebla oscura. Sus huesos estaban parcialmente ocultos. El pequeño esqueleto parecía ser el mismo dios demonio. Fei Yambo adoptó una actitud más seria al ver esta masa oscura. Este pequeño esqueleto era poco común. Aún así, el pequeño esqueleto no podría derrotar a su serpiente del abismo. Habiendo liberado la energía oscura, el pequeño esqueleto desenvainó lentamente su espada. La hoja de hueso que el pequeño esqueleto insertó en su cintura era un diente caído de un monstruo desconocido que encontraron dentro de un templo misterioso en el reino caótico de los no muertos. Había muchos de esos monstruos desconocidos en ese antiguo templo. Todos ellos habían perdido la vida en las trampas del templo. Este diente había sido recogido por el pequeño esqueleto como arma ya que estaba bastante afilado. Cuando se sacó la hoja de hueso, algunas líneas oscuras que parecían enredaderas y runas al mismo tiempo emergieron del interior de los huesos del pequeño esqueleto. Esas líneas se movieron lentamente a su brazo. El diente en la mano del pequeño esqueleto comenzó a crecer, más afilado, más largo y más feroz. Alrededor del pequeño esqueleto, la masa de aura oscura surgió como si innumerables demonios estuvieran bailando y luchando por dentro. En ese momento, el aire sobre todo el estadio se congeló. Los ojos sin emociones de la serpiente del abismo que se enrollaba detrás de Fei Yambo se contrajeron repentinamente. Su cuerpo ondulante se tensó instantáneamente. La serpiente del abismo levantó la cabeza. Esa era la reacción instintiva de una serpiente cuando estaba en peligro y la serpiente del abismo no era una excepción. La serpiente del abismo mantuvo sus ojos fijos en el pequeño esqueleto, que era tan grande como su pupila. Y, sin embargo, la serpiente del abismo sintió algo indescriptible y desgarrador proveniente de esta pequeña cosa. La cruel y bárbara serpiente del abismo se sorprendió por esta débil presencia de terror. La serpiente del abismo incluso deseaba retirarse. La repentina aparición de fuertes sentimientos tomó a Fei Yambo por sorpresa.